En Costa Rica habitan 820.635 niños. Representan el 16% de la población. El futuro del país en sus manos, pero que se ve amenazado por las armas. Los códigos de honor de las bandas criminales se rompieron. Años atrás, Costa Rica era libre y de paz para los niños. Hoy 28 pequeñitos fueron asesinados en los últimos 4 años, 3 meses y 18 días. Cuando hablamos de víctimas inocentes con daño colateral, hay personas adultas, pero cuando hablamos de un niño, de un bebé, es una cosa muy diferente que no se supera. Eso es algo completamente inhumano, o sea, nunca se va a entender cómo una persona es capaz para llegar a esos extremos, ¿verdad? Y hacerle un daño a una familia tan grande como fue estas pérdidas. De cada 35.000 niños, uno fue asesinado por guerra de bandas en los últimos 50 meses, con una tasa de 4 crímenes de niños por cada 100.000. Eso tiene una explicación: la conformación de más de 190 bandas criminales fuertes y 400 narcoestructuras, muchas de estas familiares, que ponen en la línea de vista de los asesinos de calle a los niños. Perfiles de criminales que recién dejan la escuela, en plena adolescencia y sin conocimiento en armas, traen desgracia con sus ataques. Muertes colaterales, donde el eje más débil, tierno e inocente, se toca por la disputa de territorio. En donde la guerra por venta de drogas, imparable, acarrea tristeza, dolor. Escuelas sin risas, cuartos sin juego, cunas vacías. Este 2026 son 2 niños los que murieron, el último de ellos en Quepos. Crímenes que no tienen razón de ser, maldad que se desborda y una batalla que parece perder el país. Con la falta de garantías que se adeuda a la población más vulnerable. De un presente que se pierde y un futuro que no se puede prometer. Por ese panorama, hoy le presentamos la historia completa. El diagnóstico del país está en cuidados intensivos. Cuando se mide la criminalidad por la muerte de niños inocentes, producto de ataques a disparos, perdemos la batalla. En Costa Rica, muere un niño asesinado cada 54 días en promedio en los últimos 4 años. Es decir, un pequeño cada 2 meses. Hacemos una radiografía, mostramos los casos más impactantes. San Ramón, Zapote, Quepos, Paraíso de Cartago, El Roble de Punta Arenas, tienen algo en común. Se lo mostramos en la historia completa. Ángeles en el cielo. Partieron sin deber nada y resultado de las cuentas de otros. Son el eslabón más frágil de una cadena que antes era intocable. Ahora ninguno está seguro. Si yo les digo el nombre de Joseph, se imaginan un bebé tierno, inocente. Lo recordaremos aquí. Sí, el pequeño Joseph vivió más en gestación que lo que la criminalidad le permitió conocer este mundo. Un angelito que a los 7 meses de vida se marchó. Él estaba junto a su mamá Keina Guevara cuando sicarios irrumpieron en la casa donde compartían con su familia en Jardines de San Ramón.
El 7 de marzo del 2025, en este lugar de mayor protección, las balas acabaron con 4 vidas. La del bebé y 3 personas más. Caso que significó uno de los homicidios cuádruples del 2025. Esa tarde, los asesinos de calle irrumpieron. Iban por Said, menor de 16 años que estaba dentro, y no les importó disparar contra todos. Además de la criatura que murió y su mamá Keina, a la que hirieron, estaba la tía del bebé, Jocelyn Quesada, y una amiga de la casa, Irma Badilla. Ambas mujeres también murieron. Ana Luisa es tía del bebé y de las víctimas, y de su mente no se borran los instantes de la tragedia. Hay víctimas colaterales, pero cuando se trata de un bebé, ¿cómo se digiere del seno de una familia? No se puede digerir, eso nunca se va a poder digerir porque es una persona, un ser humano tan inocente, es un angelito tan inofensivo que requiere hasta de los cuidados de uno para caminar y para comer y que llegue una persona y lo prive de su vida. Deja un chiquito, ¿verdad? Mi sobrina, la vecina que estaba de paseo ahí, sale perjudicada. Eso es algo completamente inhumano, o sea, nunca se va a entender cómo una persona es capaz para llegar a esos extremos, ¿verdad? Y hacerle un daño a una familia tan grande como fue estas pérdidas tan dolorosas de gente que estaba en su casa tranquila y que lo llegaron simplemente a quitar la vida de esa manera. Si lográramos describir dónde estaban cada uno de los baleados en la casa, entenderíamos cómo todos fueron heridos. Ana Luisa nos ayuda. Esta es la sala. Un juego de sala aquí. Mi sobrina estaba aquí. Jocelyn o Keina. Jocelyn. Jocelyn estaba aquí. La Irma estaba aquí sentada. Ambas ahí sentadas. Sí, las dos estaban sentadas. Y bueno, aquí hay habitación, baño, otra habitación. Ellos entran por la puerta principal. Y de una vez disparando, que es lo que ellos cuentan, ¿verdad? ¿El bebé estaba en una cunita? ¿En qué? Estaba en una andadera y mi sobrina, la mamá Keina, lo que hacía era como atravesarle una refrigeradora aquí como para que él no estuviera pasando. Cuando el niño hacia salir de ahí queda un espaciecito, ¿verdad? Que es donde saca la cabecita y donde recibe el impacto. Ellos como entraron disparando, mi sobrina al levantarse a socorrer al bebé, ¿verdad? Recibe impacto mi sobrina y el bebé de mi sobrina. Jocelyn e Irma estaban sentadas en el sillón, eran las primeras al ingreso de los homicidas. Muestra que los asesinos atacaron de forma indiscriminada, en busca de Said, y cerca de él, los otros, incluyendo el bebé. La voz de Jocelyn era melodiosa. A veces querido que mi amor te hace falta, cuando me llames y tomada a las 3 de la mañana. Ese día se acabó. La abuela del bebé y madre de Jocelyn, joven asesinada, y Keina, la herida, nos recibió en su casa, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Destruyen por completo una familia y cuando se trata de una criaturita todavía más. Ha sido más duro, todas las situaciones ha sido duro y esa ha sido muy duro también porque era el primer bebé de mi hija. Ha sido duro también aceptarlo, ¿verdad? Ahora vino la otra bebé que ha venido como a alimentar y digamos llenar un vacío que nosotros teníamos con el otro chiquito. Y ahí sí. Pero hemos, como le digo, hemos sobrellevado el asunto. Hay momentos en que uno recuerda y pues uno tiene que seguir viviendo. Y sí, cuando pasan sucesos así en otras familias a uno le duele porque uno sabe lo que ellos están pasando. La muerte de una hija y un nieto es lo más desgarrador. Era el segundo nieto de la familia. Y era un chiquito, no, era muy calmadito, pero hermoso, claro, es un chiquito hermoso. Era un chiquito muy lindo. Y eso fue un golpe muy feo, pero y ahora hay que esperar a ver qué pasa. Si mi hija algún día quiere tener otro bebé, pero creo que no quiere tener más. Que dijo que no, que ella con esto ella quedó como... me imagino que quedó afectada emocionalmente. Don Roiner, tío del bebé y de las otras víctimas, vive en lo profundo con el fatal recuerdo. Es de imaginarse que
que la gente tenga un conflicto con alguien ajeno a los demás y lleguen y cometan tal atrocidad y se lleven en su deseo de hacer daño, se lleven a personas inocentes. En este caso, un bebé, imagínense un bebé, ¿qué le puede llegar a la sociedad? Un bebé pequeño que ni siquiera caminaba. Después, mi sobrina, la mamá del bebé, también sufrió una herida mortal. Gracias a Dios sobrevivió. El muchacho pues murió en acción que cometieron estas personas. La muchacha que estaba ahí, aparentemente duró un tiempo viva en el hospital internada hasta que falleció. Eso es muy doloroso porque es que no se imagina uno esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pase una cosa tan de repente dentro de la familia? El 3 de febrero anterior, el OIJ logró detener a un sospechoso de 17 años como uno de los participantes. Se le sumó un hombre, ya mayor de edad, detenido 12 días después del crimen y de apellido Valverde Coto, quien era objetivo de persecución penal por parte de la policía como uno de los sicarios que ingresó a una vivienda y detonó armas de fuego sin importarle quiénes estaban adentro, provocando una de las muertes que más ha conmocionado a la localidad de San Ramón. Ellos dos serían quienes ingresaron sin escrúpulos, disparando contra todos. De ahí, eso no, todos los días lo recordamos, todos los días estamos pensando en lo que pasó, que nunca va a pasar para nosotros, porque de ahí nunca van a regresar estas personas en nuestra familia. Si murió 7 meses, ya un año y 7 meses, sí. Estuviera ya caminando. Él estaba como en una andaderita en ese momento. Sí, él estaba aprendiendo a caminar, bueno, ahí. No lo ponen en andaderas. Claro que sí. Qué difícil, porque ellos entraron indiscriminadamente, quienes estaban en el sillón al otro lado del desayunador y todos dispararon. Ya, como le digo, cuando la gente no tiene temor a hacer las cosas que hace las cosas y ya, no importa el dolor de los demás. Y no, es duro, más por los bebés más que todo, y pues mi sobrina igual. Y el muchacho hasta cierto punto, a uno le duele de ver cómo se meten en situaciones que llegan a ese punto en los que los quieran eliminar. Entonces, es muy doloroso, la verdad. Un angelito que voló a Dios. La última en luchar por su vida en ese ataque fue Irma Badilla Sánchez, de 18 años. La joven estuvo 17 días en el hospital, pero el llamado para ella fue el mismo que el del bebé. Dolor que carga en su corazón doña Adelaida, abuela de Irma. Porque era un bebecito que no debía nada. También es doloroso pensar que ella y ese bebecito estaba ahí. También él no debía nada, mi nieta tampoco, mi nieta estaba ahí por amistad que tenía ahí, que era el dolor todos los días uno, yo me despierto y me parece que es mentira. Todavía, ya uno no lo asimila, uno piensa que no ha pasado nada, que es mentira, que es mentira lo que pasó. Y siente uno muchas cosas en realidad, sienten un rencor de todo siente uno un poco. Víctimas inocentes, ángeles que interceden en el cielo por otras víctimas que no merecen partir tan pronto. Las camisas blancas, globos de paz y un mensaje que grita alto a la violencia. Se resume en un solo nombre, Samuelito. 8 años de vida, ilusión de vivir y amor a repartir todos los días. Eso era Samuel, hasta que una bala acabó con su vida mientras dormía. Otro caso que impactó al país ocurrió aquí en barrio Las Rosas. Aquella noche del domingo 26 de febrero del año 2023, mientras un niño de tan solo 8 años, Samuelito, dormía, la guerra entre bandas se desataba. Una de esas balas, perdida, encontró
en la habitación del pequeño el desenlace de su muerte. Así como la imagen en el aire, desde el aire llegó la bala que penetró el cuarto de Samuel y le arrebató la vida. Al día siguiente, a la escuela donde lo esperaban, no llegó. La lonchera que doña Ana y don Luis le prepararon quedó en la refri y en su corazón el dolor más grande. Me vuelvo a aquel momento que para mí es como si fuera ahorita. Cada balazo, cada sonido, mis gritos de desesperación, cuando me asomé a la cama y vi a mi bebé con el pecho con sangre, cuando lo tuve en mis brazos y le vi los labiecitos morados y yo le decía que no cerrara sus ojitos, todo eso constantemente. Entonces yo, pues, dentro de mi fe, lo que yo hago es volverme y pedirle al Señor fortaleza y orar y pedirle a Dios que me dé fortaleza, ¿verdad? Ahora mencionabas que no te contesté con respecto a nuestro hogar. Nosotros tuvimos que irnos de nuestra casa. Esa era nuestra casa. Era la casa que habíamos construido para vivir con nuestros hijos, para que ellos tuvieran una comodidad, la que habíamos pintado con el color que ellos querían sus cuartos, a los que le habíamos comprado sus cosas como ellos querían, y tuvimos que irnos para poder empezar un proceso de sanidad. Se supone que usted está en su casa, está en su hogar, en su intimidad, en su seguridad, y ver cómo dice usted, pues estos grupos delictivos le arrebatan la vida a un inocente. Se está durmiendo, además se fue a acostar temprano porque al otro día tenía que ir a la escuela. Mi esposa le preparó el sándwich, le preparó la lonchera, y ver cómo en un segundo todo cambia. Todo cambia, en un segundo todo cambia. Se ve uno dice, me violaron la seguridad, me violaron la intimidad de la casa, la intimidad de la familia, y es duro. Llegas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. La bala que recibió Samuelito provocó que ingresara a sala de shock del hospital de niños. La lucha fue por horas, hasta que lamentablemente perdió la vida en el lugar considerado más seguro. ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo estaríamos seguros? No salimos. Ese día mi hijo estaba acostado en su cama, eran las 12:30 p.m. Yo acababa de terminar de alistarle su uniforme y su lonchera. Estábamos en nuestra casa, no estábamos haciendo nada malo, no estábamos en ningún lugar. Entonces, ¿cómo yo les puedo decir? Sería como decir que Dios tocara el corazón de las personas que están haciendo el mal. Sería como que Dios tratara con las personas a las que no le está importando el daño colateral. Porque ese día, esos muchachos que mataron a mi hijo detonaron sus armas desde un espacio muy largo. Y así como mataron a mi hijo, pudieron haber matado a un montón de personas. Pudieron haber matado a muchas. Pero ese día mataron solo a mi hijo. Y se fueron para su cama, tranquilos, a dormir. Desde que ocurrió la muerte de Samuel, su papá y su mamá y sus 3 hermanos decidieron irse de la casa para alquilar en Desamparados. Allí pasan su vida con la fortaleza de Dios. Era balacera tras balacera, balacera tras balacera. Ahora, cualquiera dice, pero ¿cómo escuchando eso usted, por qué no hicieron nada? O sea, nunca escuchamos la AK-47, la escuchamos solo esa noche. Anteriormente era un 38, una 9 milímetros, era un 22 o una hechiza por ahí, pero hasta esa noche fue la AK-47 que escuchamos. Y el oficial, el alfa de la delegación, él sabe que nosotros estuvimos sentados. Bueno, mi esposa y la muchacha estuvieron sentadas pidiéndole ayuda. Y siempre se puede hacer algo más. Ese día llegó una patrulla y se bajaron de la patrulla los muchachos. La casa donde vivía Samuelito quedaba en medio de 2 grupos rivales, los Fox y los Vindas.
los Fox al otro lado del río y los Vindas más cerca de la casa de Samuel. En la casa de Samuelito ahora vive su tía. Entramos a la habitación que era del niño, ya ahora desocupada. Desde la ventana del cuarto de Samuelito se logra observar el lugar exacto desde donde dispararon aquel proyectil de AK-47 que penetró directamente en la habitación de donde dormía el pequeñito de tan solo 8 años. Hoy ya no se utiliza, aunque todavía hay algunos artículos que pertenecen a Samuelito, como esta que era su sandalia y otros juguetes más. Carolina nos muestra dónde ingresó la bala que mató a Samuel. Solo hubieron varias detonaciones, ¿verdad? Y en ese momento se escuchó una muy fuerte y fue la que logramos, como percibir más cerca de la casa, y ahí fue donde mi hermana con mi cuñado se asomaron a ver, porque, ¿verdad? Obviamente Samuel estaba acostado durmiendo, ya eran casi las 12, medianoche, entonces al día siguiente habían clases, eso fue un domingo, si mal no recuerdo, y pues entonces entraron las balas, entró una bala por el lado de la zona donde dicen ustedes, ¿verdad? Y eso fue lo que le impactó como en la parte del pecho, como no sé si fue que entró como en la parte de la espalda, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Él estaba durmiendo y pues fue cuestión de segundos en los que ya nos dimos cuenta de que había pasado lo que pasó. Los papás fueron los que lo encontraron realmente. Yo sí lo logré ver, pero cuando ya lo sacamos de la casa. Tras la muerte de Samuel, la guerra se calmó, pero para los vecinos como don Marvin, esa escena no se olvida. Algo pasó, digo, porque oiga, me dice, ella me dijo, yo creo que es un pleito. Le digo, no, algo pasó porque oiga, como grita Ana desesperada, le digo, ¿y eso de Ana? Porque, le digo yo, ella está muy desesperada, le digo yo, y ya, me dice, ¿usted cree? Le digo, sí, pero ya, como era tarde de la noche y nosotros no nos levantamos, y otro día nos dimos cuenta que ha sido el chiquito, el niño de ella. Ya, Gustavo, para decirle algo, ya habíamos vivido una experiencia con un hijo mío, ahí en la curvita. Se armó la balacera y ellos venían pasando. Y yo tuve que tirarme sin camisa a protegerlos. Ya había pasado eso. Y ya, imagínate lo que uno siente. Imagínate lo que uno siente en ese momento, cuando nos dimos cuenta que fue que habían matado al chiquito de ahí. Pues son cosas que ya no se las espera nadie. Y, ya. Vea la incomodidad que está ahí donde entró esa bala y donde lo... Pues está incómoda y fue largo. Pero ya nosotros le dijimos a Anita, yo fui a Anita, yo hablé con ella y le dijimos, ya, ¿se le puede ayudar con algo? Porque ¿qué más voy a hacer uno en ese momento? Nada. ¿La guerra acabó, no? Sí. Aquí se paró la guerra, aquí ya no hay balaceras, aquí nada, todo se calmó todo. Aquí todo se calmó. Producto del crimen de Samuelito, la policía logró detener a un menor de edad como autor. En ese momento, bajo la tutela de su madre, lo trasladaron a la fiscalía, en donde le dictaron medidas mientras llegaba el juicio. Ese es un extracto de la entrevista que dio el sospechoso y su mamá a Noticias Repretel. Como le digo, como yo sé que mi hijo no hizo nada, yo misma los llevo a los agentes a donde él está durmiendo y lo llamo a él y se los entrego. ¿Por qué? Porque él estaba durmiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda, de que aquí se está ahí. Yo como madre lamento el hecho, ¿verdad?, que el chiquito haya fallecido en esa situación. Luego de un juicio, tiempo después, al menor lo absolvieron. Todo fue un show mediático, la detención en cuestión de horas. 3 meses después el juicio, nosotros estuvimos en el juicio, recordar y yo aquí, yo puedo recordar los momentos y como dice mi esposa, hay una sanidad, porque tal vez las lágrimas lleguen, pero no hay ese dolor tal vez tan fuerte como en ese momento. En ese momento llegar y tener al abogado y a la persona que detuvieron, como le digo, fue completamente un show y no, hasta el día de hoy nadie ha pagado nada, no hemos escuchado que haya detenido a otra persona. Noticia, luego de que se generara esta tarde una audiencia de medidas cautelares en la que este menor nuevamente va a quedar libre por 6 semanas más, mientras el caso se cerró. La fortaleza llega de Dios para este matrimonio. Que es un trabajo del gobierno en el que el gobierno
incremente, aumente, no sé, pueden dar más, siempre podemos dar más. Yo creo que siempre podemos dar más. Si vamos a hacer algo, debemos hacerlo con excelencia, porque ya nosotros no estamos seguros en ningún lado. Para una mamá que perdió a su hijo, y algunas que ya lo han pasado me deben de entender, el temor de perder a otro es algo que nos persigue en todo momento. Un bebé de año y 9 meses que ya no está. ¿Cuántas niñas murieron en los últimos años? ¿Cuántos fueron los niños? El perfil de los asesinos de calle, las armas que utilizan y por supuesto no todo es muerte y dolor. También hay pequeños que se han convertido en sus propios héroes, incluso antes de aprender a caminar. La historia completa continúa aquí. Si tomamos como referencia el caso de Samuelito, nos ubicamos en Zapote, rodeado del sector de Curridabat y los barrios del sur, donde reinan dos bandas fuertes, los Lara y los Meiri. Y al oeste se desplazan territorialmente otras 3 bandas criminales que siembran terror, los Gueris, los Marujas y la banda del Gordo Julio. Grupos criminales que infunden miedo y causantes de las últimas pugnas de territorio. Quienes cometen estos asesinatos son también menores de edad, con un perfil definido. Denota no solamente una falta de humanidad, sino un irrespeto totalmente a la vida. Los grupos criminales actualmente ya no discriminan, ya no toman en consideración si las víctimas o los objetivos que ellos se plantean están acompañados, se encuentran en sitios públicos, se hacen acompañar de personas adultas, mayores, o están en lugares donde simplemente hay más personas que podrían ser vulneradas. Se trata de jóvenes que desde su adolescencia, entre los 13 años en adelante y hasta los 25, figuran como los principales asesinos de calle, asentados en barriadas dominadas por las bandas, sin conocimiento del uso de armas. Prácticamente disparan su primer bala en lotes baldíos. Consumen drogas y son desertores del sistema educativo. El riesgo de los niños a morir en un atentado se experimentó hace pocos días en Quepos. La semana anterior, las balas acabaron con el pequeño Jessico Daniel Salas Barrantes, de 1 año y 9 meses, en un atentado que iba dirigido a quienes estaban dentro para realizar el robo de una mercancía en la casa. El niño murió y 4 personas resultaron heridas, entre ellas la madre del bebé. Por eso no ha salido. Dígale que la pase aquí. En la vivienda permanecían varios adultos y así como 3 menores. El menor fallecido, como dije, de 1 año y 9 meses, así como 2 menores que resultan con lesiones leves en realidad. Resultan además heridos 2 personas, un masculino de apellido López de 28 años y una femenina de apellido Abrantes de 25 años. Los hechos están siendo objeto de investigación, de momento se están realizando todas las indagaciones necesarias para determinar los responsables. Dejando una propiedad con muchos disparos y un angelito que ya no está. Por las ventanas se veían las ráfagas, se veían como fuego. Y eso duró varios minutos. Primero se oyeron como 4 detonaciones y después sí se oyó una ráfaga, interrumpieron y volvieron otra vez otra ráfaga, como unos 3 minutos tal vez. Mi señora y yo nos tiramos al piso por miedo a una bala perdida. Los menores de edad están sufriendo por lo que los adultos están haciendo.
personas que no piensan en su familia, deberían de pensar que tienen familia. No es posible que por lo que yo haga mi familia sea la que esté sufriendo. La cantidad de muertes de niños genera un total de 28 en los últimos años, entre el 2022 y el presente. En el 2025 fueron 10 menores, 3 niñas y 7 niños. En el 2024 fueron 5, 2 niñas y 3 niños. También en 2023 fueron 7, de ellos una niña y 6 varoncitos. En el 2022 fueron 4 muertes de menores, una niña y 3 pequeños. Los códigos de no atacar a los niños en las bandas criminales se rompieron. Así lo considera el subdirector del OIJ. Hace muchos años pensar que una persona, un asesino, un sicario, asesinaba, sea directa o indirectamente, a un menor, y particularmente a veces hasta bebés, pues era muy mal visto, ¿verdad? Y hasta eran maltratados en las cárceles porque obviamente había algún código criminal, por decirlo de alguna forma, que trataban de respetar. Hoy en día eso ha cambiado. Ya es indiferente para ellos si producto de la acción delictiva asesinaron a un menor de edad, a un niño, a un bebé. Inclusive hemos tenido casos donde bebés que están en el vientre materno, están en esa fase de embarazo las mujeres y han también sido víctimas de este tipo de eventos. Eso está pasando muy usualmente y ellos no escatiman, simplemente es parte del riesgo que ellos asumen, es parte de los efectos secundarios que puedan existir y lo asumen tal cual, es parte de su trabajo en ese momento. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Incluso en los últimos 2 años son 17 menores los que ingresaron al hospital de niños en condición delicada producto de disparos. El que llegue a la escuela o el que llegue a la casa, la muerte a un niño que no tenía que haber sucedido, sencillamente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como sociedad y como integrantes de este bello país. Y niños que crecen en ambientes de violencia, probablemente si no tienen no se enrumban adecuadamente, van a ser violentos en el futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que la educación empieza desde el hogar. La estadística refleja cómo las muertes de inocentes en ataques armados va en crecimiento desmedido. En el 2025 fueron 86 las víctimas colaterales, 93 víctimas colaterales en el 2024. En el 2023 fueron 52 víctimas colaterales y mucho menos en el 2022, con 18. Aún más reducido en el 2021, fueron apenas 7. Tienen los conocimientos mínimos de cómo funciona un arma de fuego, entonces hasta ellos mismos están en riesgo al no saber manipular estas armas. Razón por la que se tienen que acercar tanto a su objetivo, porque ocupan ser letales, entonces ocupan hacer disparos, lo que se llama a quemarropa, muy cerca de la víctima, para lograr impactar unos cuantos de esos disparos, ¿verdad? Otros van a ser balas perdidas y ahí vienen los daños colaterales, que es el otro gran problema que tenemos. Con el caso de las armas largas como el AR-15 o el AK-47, son armas de precisión, son armas que se puede ejecutar perfectamente un disparo a larga distancia, pero tienes que tener el conocimiento técnico de cómo funciona esa arma para poder lograr ese disparo. De lo contrario, vas a fallar disparos. La potencia de un arma siempre es letal. Dependiendo del calibre, puede causar más daño y destrucción en la vida de un inocente. La munición 9 milímetros es una munición muy letal. Dentro de este mismo calibre, pues hay varias variantes que puede volverla más letal o menos letal, ¿verdad? Pero es una munición de muy alto poder, una munición muy usada a nivel mundial. Entonces lo que da que haya mucha munición disponible ilegalmente, entonces lo vuelve muy atractivo para el delincuente. Lo que es la plataforma R15
es muy apetecida por la velocidad de su munición, el alto poder. Es una munición muy destructiva a nivel de lo que es la fisionomía del cuerpo, produce mucho daño. Las pistolas que más usan los asesinos de calle son las 9 milímetros, semiautomáticas, con cargador de capacidad de 17 tiros y un alcance de 50 metros. La pistola modificada, 9 milímetros con cargador extendido, que es automática ahora sí, y capacidad de más de 21 tiros. El revólver calibre 38 con un tambor de 6 tiros y un alcance preciso de 10 a 20 metros. Más letal, el AK-47, arma automática y semiautomática con alcance preciso de 500 metros, cargador de 30 cartuchos y capacidad de 600 tiros por minuto. Ellos pierden su objetividad, entran en una visión de túnel donde lo único que ellos van a ver es el objetivo. Entonces, les es indiferente, no tanto por un tema de falta de humanidad, sino simplemente porque ellos tienen la misión de cumplir un objetivo. El daño colateral que eso ocasiona, la víctima colateral que salga afectada, es indiferente. Igual ellos van a recibir su dinero, ellos van a recibir su pago, el cual fue acordado previamente, sin detrimento de si hayan tenido o no alguna lesión a terceros. Ahora, el análisis ulterior que conviene realizar aquí es qué tipo de homicidio es, porque si fuera un homicidio simple, el homicidio estaría penado hasta 18 años de prisión, de 12 a 18. Sin embargo, el artículo 112 nos lleva por una serie de incisos para determinar cuándo un homicidio no es simple y se convierte en una figura agravada, en una figura calificada, que establece una pena superior de 20 a 35 años de prisión. ¿Cuándo es un homicidio calificado? Bueno, cuando se le cause la muerte a una persona menor de 12 años, o bien cuando se utilice la alevosía y el ensañamiento. En el caso que estamos analizando, perfectamente es mi criterio, podría pensarse que estamos en presencia de un acto de alevosía y de ensañamiento. Vamos a deslindar uno y deslindar el otro. La alevosía es cuando se actúa sobre seguro para la comisión del hecho delictivo. En Santiago de Paraíso de Cartago, otro menor de 10 años resultó herido de bala mientras dormía en un colchón en noviembre anterior. Ninguno está seguro entre 4 paredes. Asesinos de calle iban tras 2 hombres a quienes querían matar. Se ocultaron estos detrás de la casa porque no tenía tapia ni rejas, pero adentro estaba el niño. ¿Quién va a querer salir de sus casas? Costa Rica es un país que ha vivido en el miedo durante muchísimos años. Usted pasa por cualquier barrio y se da cuenta que todos estamos encerrados detrás de rejas. Cosas que usted, por ejemplo, en Panamá no ve, en Honduras no ve, a pesar de que habían maras. Nosotros, ¿cuántos años tenemos de estar encerrados detrás de rejas? Ahora imagínese salir, o un domingo salir con los niños pequeños, cuando no sabemos quién es el que está en la parte de nosotros. O, como conversábamos detrás de cámaras, alguien que simplemente, un muchacho le cae mal a otro por la novia o porque la novia lo volvió a ver, etc. Y pagan un sicario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y decimos, bueno, ¿es culpa solamente del tema de seguridad? No, también hay una enorme responsabilidad porque no tenemos las leyes adecuadas para que los jueces puedan dictar sentencia de la manera correcta. Entonces, es multifactorial.
Se llama Kilian. Bueno, se llama Kilian. Dentro de esta vivienda se escribió otra tragedia. Alajuelita fue testigo de la desgracia. Kilian Ramírez Madrigal, de 9 años, llegó a dormir a casa de su papá. Luego de celebrar la Navidad, las balas acabaron con su vida. Era hijo de mi hermano. Los trajo a darles el regalito de Navidad y a dormir acá. Y de ahí pasó lo que pasó. En una venganza de un sospechoso que comenzó a disparar hacia la casa y justamente la bala se incrustó cerca de la cama donde dormía Kilian. Fueron entre 16 y 18 disparos, uno de ellos certero a la humanidad del pequeño. La violencia también hay esperanza, historias inspiradoras, y esa es la de Brinley, una pequeña que a sus 8 meses debió soportar 2 disparos cuando llegaron a matar a su hermano. Sobrevivió en el hospital, hoy da luz, y esa es su historia. Decidió irse. Él decidió ir, entró a mi cuarto, agarró mi tarjeta y se fue. Y en eso la niña se levantó y él la agarró y dice, mamá, me la llevo para la pulpería. Yo le dije, bueno, con cuidado, lo normal, no mamá, siempre con cuidado. Le digo, cuidado, ella lleva la chupeta en la boca. Y se fueron para la pulpería, como 8:30, calculo yo, aquí en la otra esquina, en el super chino que está ahí. Y de ahí ya cuando venía se escucharon unas detonaciones y nosotros nos percatamos salir afuera, ¿verdad? A la acera a ver, y de ahí cuando eso de que uno sintió, yo le dije aquí grité, Joshua, o sea, pensé fue en él. Son lesiones en extremidades, el principal peligro en que pueda correr, digamos, peligro de su vida, es que afecta alguna estructura vascular. Secuelas cuando hay lesiones nerviosas u óseas. En el caso de esta niña, por dicha, no hay lesiones en este momento de ninguna de esas 3 aspectos. Alentada, feliz y sin ninguna secuela. Así vive la pequeña Brinley en su natal Roble de Punta Arenas. Su caso impactó al país el pasado 17 de diciembre del 2024. A la pequeña, quien tiene 1 año y 11 meses, la balearon en 2 ocasiones, mientras su hermano, Joshua, de 19 años, murió de 14 disparos. Una bebé de 8 meses y medio está en el hospital de niños tras ser una de las víctimas de una balacera en el Roble de Punta Arenas. Nuestro compañero Eric Meléndez nos habla de qué fue lo que pasó y a dónde está la niña. Adelante. Yanane, muy buenas noches. Un verdadero milagro que esta pequeñita de tan solo 8 meses y medio sobreviviera a esta balacera. Al menos 16 indicios de bala. Doña Fiorella tiene intacto en su mente ese instante. Llegó un paramédico, iba pasando como un paramédico y el paramédico lo revisó y efectivamente nos dijo que ya no había nada que hacer.
Entonces cuando nos dicen que la niña está baleada, yo me imaginé lo peor también por ella. Un vecino que estaba ahí me llevó rapidito al hospital con ella. Y llegamos al hospital Monseñor Sanabria, la metieron de emergencia. Ahí la revisaron y la inducieron y ahí me dijeron de que eran no un impacto, sino eran 2. Esta fue la última fotografía que se tomó Joshua con su hermanita. La pequeña usaba, el día que la balearon, esa misma pijama. No habíamos visto de que ella estaba baleada porque ella no lloraba. Ella solo se quejaba. Entonces ya y supusimos de que tal vez se quejaba porque obvio al dispararle a mi hijo y él traerla en los brazos, de ahí obvio se cayeron los 2. Entonces tal vez pensábamos que era por el golpe, pero en eso me la agarró una vecina y la vecina se la trajo para el lado de mi casa y ella fue cuando le revisó la pierna y ya vieron de que tenía, o sea, solo vimos en ese momento el balazo de la pierna, no vimos el que tenía en la ingle hasta que llegamos al hospital. Nos dimos cuenta porque el médico salió y nos dijo. ¿En el hospital la atendieron? ¿Cómo fue la recuperación de la bebé? Sí, en el hospital la atendieron, nos llevaron al de niños. Ese mismo día, en el de niños, ya a las 5:30 estábamos nuevamente en el hospital Monseñor Sanabria porque todos los exámenes que le hicieron salieron bien, gracias a Dios. Entonces, y la recuperación fue en el hospital Monseñor Sanabria, ya duró una semana. Un disparo en la pierna izquierda que atravesó y otro cerca de la ingle. Tuvieron a la niña una semana en el hospital. No les importó que él viniera con la niña mía en los brazos. Que ahora la gente mata sin asco. Ya no les importa si vienen con hijos o no. Ellos simplemente cometen el hecho y ya es a lo que van. Por lo que fuimos y no le importa si está en familia o no, porque se ha visto casos que en reuniones familiares si tienen que llevarse hasta el inocente, eso pasa. Y un milagro de vida la bebé. Y es un milagro de vida la bebé, porque de hecho el balazo de la ingle son, pero centímetros. De que por ahí me dijo la forense de que tiene uno una vena, bueno, me dijo el nombre de la vena, no recuerdo cómo se llama, y que si se lo hubiera tocado ya hubiera muerto. Exploramos hoy el dolor y la frustración de la partida de estos angelitos y el milagro de sobrevivir a los atentados, pero que en todos se tiene el mismo responsable, la criminalidad infrenable, sin sentimientos, sin humanidad. Su vida vislumbraba un futuro, su inocencia se resguardó en las paredes de una casa y su vida dentro de ella se acabó. Angelitos que ya no están. Joseph, Samuel, Jessica Daniel, Kilian son solo algunos de ellos. El trayecto de una bala les cortó sus alas. El eslabón más frágil de un término trágicamente de moda. Víctimas colaterales. Casos que se archivaron. Condenas que no llegan. Tampoco el consuelo. Y las alegrías que no volverán. Más de 2 docenas de niños fallecieron en 50 meses. Mientras otros se aferran a vivir y su valentía los convierte en héroes dignos de una historia que contar. La radiografía que mostramos pone en perspectiva la situación del país. La garantía que tenemos que darle a los niños de paz, se la debemos y acarrean con eso desde sus primeros años. Lugar seguro no lo hay. Familias con miedo sí, y mucho. Crear conciencia, poner límites a los más jóvenes y por supuesto desarrollar principios e instalar penas más severas pueden ser el cierre de la puerta a la desgracia. Los esperamos el próximo domingo con otra historia completa.